Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche abordaremos una temática interesante y que yo creo que todos conocemos, como son las redes sociales. ¿Cuáles son los errores, los aciertos, las ventajas, desventajas? Nos acompañan en nuestro estudio Yacir Chavarría de Toolbox. Además, nos acompaña también nuestro amigo cunetero Augusto Mejía, gran asiduo de las redes sociales, y nuestra amiga de Sol a Sol, Valeria Sánchez. También, yo creo que manejas toditititita las redes sociales, ¿verdad? Casi. ¿Cuál te falta? ¿Snapchat? No. Ese no. Ese no, porque no le da miedo, eso le da miedo. Pero todos los aquí presentes somos manejadores de redes sociales, estamos como un poco embebidos. Y voy a empezar con la pregunta de ¿cuáles consideran ustedes que son los errores, según su opinión, más frecuentes en la que se da, por ejemplo, hablando del Facebook? No a nivel empresarial, porque en esta noche no vamos a hablar del manejo de las empresas, sino a nivel personal. Yacir. Bueno, gracias Cristiana por la invitación. Hay muchos errores, obviamente, y todos tienen que ver, para iniciar, con el tipo de contenido, con la información que vos compartís, con el nivel de conocimiento de los criterios de privacidad que tienen las redes sociales, es decir, a quiénes le va a llegar esa información que vos estás dispuesto a publicar, información personal, obviamente, información que tiene que ver con la forma que vos pensás, qué es lo que quieres comunicar, con quiénes te relacionás, cuáles son tus intereses. Entonces, lo primero es eso, qué información vos ponés, tu información privada, por ejemplo. Actuamos nosotros de la misma manera en la vida real de lo que somos en las redes sociales. Hay muchas personas que, por ejemplo, publican opiniones o pasan criticando todo el tiempo las iniciativas, las propuestas, a las personas públicas que se dedican a la música, etcétera. Entonces, tiene eso un indicador de si es error o es acierto. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que utilizan redes sociales que opinan sobre sus profesores, ¿no? Y no es opinar por opinar, sino es la crítica que le hace a otra persona que ya cae en el nivel ofensivo, ¿no? De desprestigiar, de ofender. Un caso particular te lo puedo poner en México. Hace poco una estudiante dijo que su profesora era y no puedo mencionarlo, y eso lo vio la profesora y se convirtió en un escándalo porque la profesora quiso darle un escarmiento a la estudiante mostrando un video de cómo ella le estaba dando lecciones sobre cómo utilizar las redes sociales, porque eso era básicamente ciberbullying, ¿no? Lo que se llama ciberbullying es cómo molestar a otras personas. Entonces ese es un error básico que muchas, sobre todo los adolescentes, hacen al utilizar las redes sociales. Ni digamos ya compartir imágenes, fotos de ellos o de ellas mostrando mucho de su cuerpo, que no necesariamente tiene que ser las redes sociales el espacio para hacerlo, si es que deciden, porque cada quien es libre. Han habido campañas, he estado visionando algunas campañas que me parecen bastante interesantes, porque hasta que uno las ve, como que de repente agarra un poquito más de conciencia en cuanto a lo que significa la exposición en una red social. De repente te encontrás que estás en tu cuarto, estás en tu habitación y qué sé yo, comienzas a postear sin percatarte tal vez la dimensión de que todo el mundo es como que estuviera en una plaza exponiéndote todo. Y es bastante complejo el asunto. Una de las personas que hace uso de prácticamente las redes sociales más populares es Augusto Mejía. Y yo siempre le he dicho que me ha gustado muchas de las cosas que ha hecho para manejar sus redes. Por ejemplo, el manifestar reflexiones positivas. ¿Qué errores consideras vos, que estás en tanto contacto con jóvenes, son los que más cometemos? Bueno, hablando un poco de lo que hablaba Yacir, es importante tener claro qué es lo que querés compartir, pues. Y yo, por lo menos como músico, considero que para mi profesión es muy importante estar cerca de la gente que escucha mi música o que escucha la música nicaragüense. Entonces yo uso las redes sociales como una manera de establecer una red con la gente y tratar de utilizar la música como un medio, pero para mí lo que yo hago es un medio. El fin es transmitir valores, desde mi punto de vista, valores importantes. Pues entonces la música me acerca a la gente,
y cuando ya tengo esa conexión hablo de otras cosas que para mí son importantes, como la solidaridad, el espíritu colectivo, el ser una persona constructiva. Entonces, para mí quizá el error está cuando uno pierde de vista qué es lo que quiere hacer con su espacio en Facebook, en Twitter, y muchas veces cuando de alguna manera empezamos a canalizar cosas que no deberían de ser canalizadas por redes sociales, como, qué sé yo, tus frustraciones personales, y entonces hay gente que sin darse cuenta se transforman en entes que terminan restando al trabajo que, por ejemplo, hace otra gente con mucho esfuerzo. Nicaragua es un país muy pequeño y es increíble cómo muchas veces gente que se dedica, como entre comillas dicen, a trolear, pueden terminar afectando el trabajo que tanto cuesta hacer en Nicaragua, ya sean trabajos sociales, ya sean trabajo en el ámbito ecológico, trabajo artístico. Y para mí eso es un error porque yo creo que en el fondo ese tipo de personas, y sobre todo los jóvenes, no se dan cuenta que están haciendo daño, ellos lo ven como diversión y terminan únicamente generando diversión en un pequeño círculo social de ellos mismos, pero en las redes sociales las cosas trascienden y deja de ser divertido y se puede volver una cosa que afecta un montón. Y pues básicamente eso, yo creo que las redes sociales, así como en la vida real, hay que utilizarlas como una herramienta para traer beneficios. Es que si no es una pérdida de tiempo, es un problema, y las redes sociales tienen que servirnos para multiplicar todas aquellas cosas que nos benefician a todos, no solo a uno mismo como usuario de la red social. Lo que a mí me da risa, al otro le puede estar haciendo daño, entonces no sé hasta qué punto sirve. Es maravilloso lo que estás diciendo porque efectivamente estás atinado en lo que estás comentando. Creo que las redes sociales son para informarnos, porque por medio de ellas nos podemos informar, depende de quién deseamos seguir, depende de con quiénes deseamos tener una amistad, y son para divertirnos. Nos podemos divertir muchísimo en las redes sociales, pero la gente muchas veces lo confunde y, retomando lo que decía Augusto, nos destruimos por medio de las redes, entre nosotros mismos. Existe un odio entre tantas personas que yo a veces digo, ¿qué pasa? Pues, o sea, ¿qué tan malo podrá estar haciendo para que las personas simplemente te agarren y te quieran revolcar con un sinnúmero de comentarios tan negativos por algo que tal vez vos no hiciste mal? Simplemente el ciberbullying del que también comentaba Yacir se está popularizando demasiado, y creo que ese no es el fin de las redes sociales. Podemos sacarle mucho más provecho. Incluso creo que tantas personas, ¿no?, que sacan todo ese odio y que salen a hablar y que de pronto empiezan a mandar comentarios, yo digo, ustedes no tienen por qué leerme, o no tienen por qué leerlo a él, o no tienen por qué leerte a vos. Nadie obliga a nadie a seguir a ninguna cuenta, a likear una página. Lo hacemos y seguimos a la persona porque queremos. Entonces, ¿por qué después la vas a estar criticando? Si no me gusta lo que publicas, yo he dejado de seguir a un montón de gente. Augusto, ¿cómo cuántos amigos tenés en tu cuenta privada de Facebook? Tengo 3 perfiles privados. Ay, Dios mío, no te creo, de verdad. Sí. A ver, o sea, uno figura pública, supongo, de Augusto Sí, Mejía. tengo uno, sí, ahí no recuerdo cuánto, pero luego tuve que hacer otros perfiles porque a la gente sí, me pasé el límite y tuve que hacer otro, y a la gente le gusta eso, la gente prefiere tenerte en tu perfil privado, entonces yo lo hago como parte de una herramienta de comunicación. Si a la gente, sobre todo a muchos chavalos que siguen la música que yo hago, ellos te quieren sentir así de cerca, pues a mí no me cuesta nada abrir otro perfil y postear lo mismo que posteo en lo otro ahí, entonces establezco como que la red de comunicación más grande, la hago más. Ahora, es bien difícil manejar, por ejemplo, vos que sos una de las personas que publica bastante, te has también encontrado con situaciones donde te están vulgareando, ofendiendo tus manifestaciones. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Antes, cuando era más chavalo, quizás me ponía un poco a discutir, ahora solo borro, elimino a la gente, porque al fin y al cabo cada quien piensa lo que quiere pensar y yo no voy a convencerlo de lo contrario, simplemente no lo quiero en mi espacio y lo quito. Y no hablo de gente que, por ejemplo, quiere generar un debate constructivo sobre un tema en el que están en desacuerdo conmigo, lo cual me parece divertido, sino ya cuando se vuelve una cosa muy personal. Entonces yo ahí sí trato de evitarlo. Me gustaría comentar 2 cosas que creo que son importantes sobre las redes sociales y que ocurren mucho en Nicaragua. Es que hay 2 problemas. Uno, que las redes sociales se han vuelto como una máscara y un alter ego, donde mucha gente, como te decía, canaliza cosas muy negativas y probablemente de frente o en persona no se comportan de esa manera. Yo lo veo un poco patológico. Sí. Y conozco mucha gente que de frente son una persona y en redes sociales son otras personas, pues, y eso no lo termino de entender yo. Y lo otro que sí me parece súper importante es que las redes sociales se han vuelto un espacio donde la gente canaliza mucha energía y en la vida real ya no la canalizan. Por ejemplo, Facebook está lleno de gente que está contra los políticos, contra no sé cómo, pero uno organiza
un proyecto, por Sí, ejemplo, y o un nadie va. encuentro y nadie llega. Entonces uno se da cuenta que el Facebook se ha vuelto, y el Twitter, una descarga donde todo el mundo siente mucho, pero en la vida real ya no. Entonces eso se ha vuelto una trampa, creo yo. Creo que cuando no existían las redes sociales, esa energía la gente la canalizaba en la vida real. Ya no, ya lo canalizan ahí, en la tarde y en la noche están bacanaleando, el lunes se levanta, se van al mar y al día siguiente se van a trabajar y nada, nunca encontraron realmente un espacio donde generar cambios reales a tu realidad y a la realidad de los demás. Entonces para mí ese es el mayor peligro de las redes sociales. Impresionante cómo también solo con el hecho de sumarte a una, digamos, oleada de una noticia, como por ejemplo el caso de Ocupains, que todo el mundo, yo decía, wow, ¿sabrán todos estos jóvenes o personajes que están haciendo los comentarios, sabrán de qué trata verdaderamente el problema, sino que de repente se contagian con estar retuiteando, pero sin darle verdaderamente el sentido de responsabilidad de saber de lo que trata. Nosotros queremos irnos primero, antes de continuar con este tema, a un breve corte comercial, pero enseguida regreso con más de las redes sociales. Revista de Todo, la guía comercial con 40,000 ejemplares quincenales. Somos la revista de mayor tiraje y la única que cubre todo el territorio nacional. Reserve ya al 2255-5453.